Tal como lo prometimos, vamos a hablar de un tema que preocupa porque hay mucha incertidumbre, porque hay confusión, porque no se termina de entender bien cuando cambian las reglas de juego, como decíamos, de un día para otro, y con temas que son muy sensibles y bueno, a veces se dificulta. Entonces, bueno, dijimos, llamemos a alguien que sabe, llamemos a un especialista para que nos cuente hoy, después del DNU, cómo está el mercado inmobiliario, y es por eso que nos visita Facundo Bilbao Aranda, que es abogado y corredor inmobiliario y que sabe mucho del tema. ¿Cómo va, Facu? Gracias por haber venido, como siempre, para desasnarnos y ayudarnos a entender. Buenas noches, Fabi. Bueno, feliz año nuevo. Antes que nada, feliz año nuevo a toda la audiencia y a los telespectadores, porque acá no sabemos si son que nos escuchan, que nos ven por internet, que nos ven en cable. Esto, uno, lo que dice acá, tiene que saber que no tiene límites. Exacto. Puede ser visto y escuchado por todo el mundo. Por eso hay que ser muy responsable al informar de cosas tan importantes y tan sensibles como esta que vamos a hablar ahora. Sí, exacto. Bueno, ya han cambiado las reglas de juego y decíamos, ¿cuáles son los efectos en primer lugar tras la derogación de la ley? Bueno, es muy flamante todo porque este DNU empezó a regir el sábado. Exacto. Son los primeros días, hoy es el primer día hábil de vigencia de este DNU. Y bueno, a ver, en primer lugar quiero aclarar que yo tengo una opinión formada, que ya algo habíamos hablado en entrevistas anteriores, con colegas tuyos también. Es una opinión objetiva desde mi lugar como profesional del mundo inmobiliario, porque soy abogado y corredor, hace muchos años que me dedico a temas inmobiliarios, y nosotros veníamos, desde el sector inmobiliario, veníamos ya hablando y advirtiendo de que la denominada ley de alquileres, esta ley del año 2020, no había sido una buena ley. No, y tampoco algunas de las modificaciones, ustedes claro, no estaban de acuerdo. Y bueno, había sido una ley que perjudicó a ambas partes, había sido una ley inoportuna y que verdaderamente, producto de la inflación, terminó distorsionando muchísimo los contratos y generó mucha incertidumbre. Entonces, desde hace bastante tiempo veníamos proponiendo una reforma a la legislación, y queríamos, precisamente desde el sector inmobiliario, volver a la legislación anterior al 2020, que es básicamente, a grandes rasgos, lo que sucede ahora. Es decir, la gente no tiene que alarmarse ni asustarse pensando que el DNU, en materia de alquileres, no, es amplísimo, pero en materia de alquileres, no es que el DNU trajo una normativa totalmente novedosa en el mundo jurídico argentino que nunca antes se había aplicado, no. En sí hay una gran reforma en relación a la regulación anterior al 2020, y el resto es prácticamente volver ese esquema al 2020, pero dándole más libertad a las partes para que cuestiones del día a día de los contratos de locación sean acordadas entre las partes. ¿Y cuál es esa gran reforma? La única gran reforma que tiene el DNU es que los contratos de locación antes, históricamente, podían ser rescindidos sin ninguna causa por el inquilino. Sí. El inquilino tenía 2 o 3 años de contrato, dependiendo de la ley vigente, y podía rescindir anticipadamente el contrato. Pero el locador, el propietario, no podía rescindir anticipadamente el contrato. Solamente podía resolver el contrato cuando había algún incumplimiento del inquilino. Bueno, ahora eso cambió. Ahora la ley permite que los contratos de locación sean rescindidos por el propietario también. Siempre y cuando exista una causa prevista en el contrato. Es decir, no es que el locador pueda rescindir cuando se le ocurra, sino que tiene que ser una causa que esté prevista en el contrato. Pero se le da esta facultad al propietario. Que esto es lo realmente novedoso, que antes no existía. Esta igualdad de derechos entre el inquilino y el propietario, que cualquiera de los dos puede rescindir el contrato. Bien. El resto es más o menos volver al esquema anterior, al esquema que conocíamos históricamente, con la diferencia de que el plazo puede ser pactado libremente entre las partes, que no hay un mínimo. ¿Por qué hoy algunos hablaban de que cuando se hace a través de inmobiliaria va a ser de 2 años? No, a ver, eso, ¿quién dijo eso? Porque el alquiler, digamos, sin plazos o temporario existía. Eso ya existía. Estaba un poco... Eso ya existía. Claro. Existía en los contratos de vivienda o con destino diferente de vivienda comercial, profesional y demás, existía un plazo mínimo legal antes de 2 años, con la última legislación de 3 años. Y eso es lo que se eliminó ahora. Ahora los contratos de locación pueden ser por el plazo que las partes quieran. Bien. Puede ser por un día, por un mes, por
3 meses, por 6 meses, por 5 o sea, años. podemos coordinar lo que querramos. Lo que querramos. Vos propietario, yo inquilina. Hacemos un contrato, si querés hacerlo por un año, lo hacemos por un año. Si querés hacerlo por 6 meses, por 6 meses. Si querés hacerlo por 2 años, por 2 años. Tengo un hijo que se va a estudiar a tal lugar y no sé si va a seguir o no. ¿Por qué me tengo que clavar 2 años o 3 años con ese departamento, no? Porque, viste, podés como, proponer, los chicos dicen, a ver, no, podrías proponer, es más, en ciudades que reciben muchos estudiantes, hay muchos departamentos que están obviamente destinados a eso. Sí, claro. Entonces también las inmobiliarias son conocedoras de esta realidad del mercado y esto se puede prever inclusive. Es un año renovar. Un año renovar, se puede hasta fijar una prioridad, una preferencia para la renovación. Sí. Es decir, hay total libertad entre las partes para acordarlo por el plazo que sea. Que la verdad que es algo que no perjudica a ninguna de las dos partes, claro. Al contrario. Claro. Hoy en día hay muchos inquilinos que están esclavos de un contrato que firmaron capaz un año atrás y que no pueden rescindirlo porque es caro rescindirlo, porque no consiguen otra cosa. Entonces... o sea que, digamos, por plazo no hay problema. No hay problema. El tema de la moneda podemos pactar lo que querramos. Si te digo, te pago no en yenes... No lo que querramos, no es tan amplio. Okay. Se puede pactar en cualquier tipo de moneda que sea de curso legal en algún lado del mundo. Bien, bien. Ya sea de curso legal en Argentina, como es el peso, o moneda de curso legal en algún país. Euros, pesos uruguayos, que dicho sea peso de paso, cubano, lo que estuve quiera. escuchando que los últimos contratos, en realidad que son los primeros que se hicieron con Sí. este sistema, a pesar de lo que muchos creían, se están haciendo todos en pesos. Sí, porque, a ver, el tema de los contratos en dólares se da generalmente, digamos una cosa, en primer lugar, acá en Sunchales y la zona no es habitual hacerlo en dólares, No, claro. No es habitual, salvo con la excepción de los contratos entre comerciantes que están acostumbrados a manejar ese tipo de negocios en dólares y que pueden llegar a pactar eso, pero es muy excepcional. Claro. Sí se ve más en las grandes ciudades, en alquileres de countries o en alquileres temporarios. Exacto. Ahí sí, pero no es el caso de Sunchales y esta zona. Es decir, acá nosotros no estamos habituados a los contratos en dólares y no es algo que se va a implementar tampoco. No, está bien. Porque la gente tampoco dispone del acceso al dólar libremente. Seguimos teniendo un cepo. Exacto. Tal vez más adelante se elimine el cepo, no lo sabemos, no podemos hacer futurismo, pero actualmente la gente no tiene acceso al dólar. Entonces, esa genera un problema. Es decir, que desde el sector tampoco vamos a alentar eso, porque el mercado está acostumbrado a contratos en pesos y ya. Pero, a ver, haciendo un ejemplo muy de laboratorio, esto de poder hacerse en cualquier moneda de curso legal, te da hasta la posibilidad, no sé si escuchaste, que en El Salvador, por ejemplo, el Bitcoin es una moneda de curso legal en El Salvador. Claro. Y como la ley permite que los contratos sean en moneda de curso legal en cualquier lado, hasta podrían hacerse en Bitcoin los contratos. Obviamente no va a suceder, pero hay que decir, es anecdótico, ¿no? Está pero bien. hay total Para libertad en cuanto a la alcance. exacto, hay total libertad en cuanto a la moneda. Y a la forma de Y a la ir forma de actualizando. actualizarlo. Que esto Eso también es algo importante. parecido a lo que pasaba antes del 2020. Por eso no es algo que la gente se tiene que asustar por esto. Fijamos la Tenemos manera. una memoria, por ahí tenemos una memoria selectiva y nos acordamos de algunas cosas y de otras no, ¿no es cierto? Es que hoy Pero- escuché opiniones muy fatalistas respecto No, por eso. a esto. A ver. Creo yo que los profesionales del mundo inmobiliario, a ver, yo soy abogado hace 24 años y soy corredor hace un poco menos, hace 5 o 6 años. Pero desde el sector inmobiliario, los corredores inmobiliarios, las cámaras inmobiliarias, los colegios de corredores inmobiliarios, venimos protestando, golpeando la mesa en municipios, en la provincia, en los colegios, etcétera, etcétera, para que se nos reconozca a nosotros como profesionales, que se nos respete, que se nos escuche. Bueno, creo que los corredores inmobiliarios ahora tenemos que ocupar realmente el rol que queríamos ocupar. Es nuestra oportunidad. ¿Por qué te lo digo? ¿Qué sería? Todo profesional del rubro inmobiliario tiene que asesorar correctamente a las partes. No tiene que, con esto de la libertad total entre las partes, uno no tiene profesionalmente que hacer todo lo que diga el propietario, por decirlo de alguna manera, y no dejar ningún tipo de derecho al inquilino, o que sea totalmente abusivo para el inquilino. Eso es lo que pensaba, en el rol de ustedes A ver, como mediadores nosotros, y como aconsejando, porque nosotros como ¿no? profesionales, es lo mismo que como abogado, viene un cliente al estudio, quiere hacer tal y tal cosa, y no podés hacer esto, la ley te permite esto no, hay que hacerlo así, 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 la jurisprudencia dice esto, lo otro, una asesora. El cliente por ahí viene con una idea, al estudio jurídico, Sí. viene con una idea y el abogado tiene que asesorarlo para orientarlo correctamente Sí. dentro del marco legal. Bueno, los corredores vamos a tener que hacer lo mismo también. Todos los corredores de todo el país tenemos que tener esa responsabilidad, tenemos que hacernos cargo de esta responsabilidad. Es decir, si un propietario, por ejemplo, quiere
fijar en el contrato la posibilidad de rescindir el contrato y que en 48 horas se desocupe la vivienda. Y decir, no, eso no lo podemos hacer, porque eso es abusivo. Claro. Tenemos porque que dar la además ley. Hay un código civil también, ¿no? Por supuesto, a ver, el abuso de derecho no se derogó, sigue estando vigente. Claro, es decir, el instituto del abuso del derecho sigue siendo una norma vigente en Argentina. Entonces, no podemos hacer contratos abusivos. Tenemos que respetar la vivienda, el derecho a la vivienda digna. Es decir, tenemos que respetar los derechos del inquilino también. Entonces, los contratos que nosotros ahora tenemos la libertad, los corredores, o las partes, pero los corredores como profesionales que nos dicen, bueno, hacé vos el contrato, o hagan ustedes el inmobiliario el contrato, nosotros tenemos la responsabilidad de redactar cláusulas contractuales que sean razonables, que sean equitativas. Es decir, nosotros el mensaje que creo que tenemos que dar al propietario y al inquilino es decir, mira, esto es un contrato que protege los derechos de ambas partes para que ninguno de los dos se sienta perjudicado, que los dos cumplamos los 2 años, 3 años de contrato que se fije, cumpliéndolo, haciendo valer tus derechos, pero también respetando los derechos de la otra parte, que haya suficiente antelación en las comunicaciones, que haya preaviso suficiente. Es decir, nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Por eso es un desafío muy importante, muy lindo para los corredores, que a mí me entusiasma mucho esto. Y que la gente entienda que, digamos, todo bien la libertad, pero es un acuerdo entre 2 partes. O sea, y que todo lo que figure en ese contrato es ley. Hay que cumplirlo sí o sí. En eso el código ahora, tal como queda redactado después de la reforma del DNU, hace mucho hincapié en esto. Que los contratos son ley para las partes. Lo que se fija en el contrato son ley para... Es más, ya antes del DNU, con la reforma del Código Civil y Comercial, ya existía esta previsión que lo que dicen los contratos, los derechos que se prevén en los contratos, ya forman parte del patrimonio de las personas. Claro. Es un derecho adquirido de las personas. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables para hacer cumplir el contrato, porque ese contrato es la ley que debe regir para las partes. Bien. Que les quede claro, porque, insisto, ¿no? Por ejemplo, decían, bueno, a partir de ahora, entonces, el propietario va a decir, te pido esto, esto y esto, y vos como inquilino lo único que podés decir es acepto o no acepto. Me parece que... Bueno, ahí es donde te digo que nosotros como corredores inmobiliarios, como inmobiliarias, como profesionales del mundo inmobiliario, tenemos que... jugar su rol. Espere un poquito, señor, no es tan así la cosa. ¿Usted qué quiere? ¿Comprarse un problema? ¿Poner una cláusula que no se cumpla en los hechos y que dentro de 3 meses, 6 meses tengamos un problema legal porque el inquilino no puede cumplir? ¿O que vaya a tribunales o vaya a ver un abogado a denunciar la abusividad de esta cláusula? No, hagamos una cláusula razonable, que se pueda cumplir, ajustada a las normas legales, pero también que no viole el abuso del derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es un rol importante que tenemos que cumplir a partir de ahora nosotros los corredores inmobiliarios y los abogados que redactemos los contratos, ¿no? Bien, vamos a repasar un poquito, ¿qué pasa con los contratos de alquiler que están vigentes con la ley anterior? ¿Continúan así hasta que se venza? Como te decía recién, ya estaba desde antes del DNU, desde que está el Código Civil y Comercial, está previsto que la letra de los contratos firmados son ley para las partes y son patrimonio de las partes, forman parte del patrimonio de las personas, son derecho adquirido para las partes. Esto no se modifica con el DNU. Bien. Y por más que el DNU, el Parlamento, ahora las cámaras, dentro de una semana, 20 días, un mes, o cuando sea, lo rechace y volvamos a la normativa anterior, los contratos que se firmen desde el 30 de diciembre, que es cuando entró en vigencia el decreto, desde el 30 de diciembre hasta que el Parlamento lo rechace, todos los contratos que se firmen ahí van a ser plenamente vigentes porque ya son derechos adquiridos de las partes. Y van a estar en vigencia. Se van a regir por esas normas y no va a haber vuelta atrás. Yo firmo un contrato contigo hoy firmamos el contrato, ese contrato va a ser válido para nosotros por más que mañana se modifique la ley. Porque la ley va a regir para los contratos que se firmen desde que se modifica la ley en adelante. Por eso también, haciendo el otro ejercicio, digamos, el DNU, que empezó a regir el sábado 30, no afecta lo que dicen los contratos firmados con anterioridad. Hay contratos que se firmaron con la ley de alquileres, que es del 2020, hay contratos que se firmaron ahora en octubre, noviembre, principio de diciembre, con la última reforma. Es decir, esos contratos que se redactaron bajo esas normas siguen vigentes bajo esas normas. La única posibilidad de adaptarlo a las normas del DNU, de las nuevas leyes sobre locaciones, es rescindir ese contrato y hacer un nuevo contrato con fecha actual para poder aplicar las nuevas normas. Facu, repasamos entonces. El plazo es acordado por las partes sin mínimo legal. Repasamos también el ajuste del valor que dijimos que pueden pactar entre las partes. Ahí te quiero hacer un asterisco. A ver. Esto también ya era habitual hacerlo antes del 2020, era habitual hacerlo. Había una leyenda que decía alquileres escalonados. Se solía hacer así. Se solía hacer así para todo tipo de contratos habitacionales o comercio, profesional, etcétera. Es decir, primero 6 meses tanto, segundo 6 meses tanto. Ya era habitual hacerlo así. Por eso no es algo también tan extraño. No, hay algunos que inclusive ahora están pactándolo así. Bueno, por 2 años lo hacemos de tal manera. Vos me preguntarás, ¿y qué se va a hacer? Bueno, veremos qué hace el mercado. Eso ya quedará a discreción de cada propietario, de cada inmobiliaria.
habrá que ver el mercado qué clase de normas de ajuste acepta. Yo soy de la opinión, veremos cómo se maneja el mercado, veremos, pero yo soy de la opinión que lo que va a ser más equitativo, me parece, es una sospecha que tengo por mi experiencia en el rubro, que lo más equitativo será ajustarlo precisamente por inflación, como suele suceder con todo en este país, que es un índice objetivo que no perjudica ni a uno ni a otro y que no depende ni de uno ni de otros. Es decir, la inflación en todo caso es una responsabilidad del gobierno, de la política económica del gobierno, que la sufrimos todos por igual. Después estará por ver si ese índice de inflación hacemos los ajustes todos los meses, que capaz que me parece que no es lo correcto. Sí. Tal vez en un periodo de 3 meses, tal vez en un periodo de 4 meses, capaz en un periodo de 6 meses. Por 4. Bueno, el IPC... hay que ver, pero creo que va a andar por ahí. Me parece que la mayoría de los contratos va a andar por ahí. Bien. Es una sospecha que tengo, pero por supuesto te reitero, esto queda sujeto a la libertad de partes. El mercado igualmente va a ir acomodando las cosas. También las partes pueden definir todo lo que tiene que ver con fianzas y sí. El tema de los depósitos de garantía, ¿no? Sí. Que ese es otro Hasta ahora nosotros, dolor de cabeza muchas veces. Como se había eliminado la posibilidad, en los contratos para viviendas, con la ley de alquileres de 2020 se había eliminado la posibilidad de que se firmen pagarés como garantía, se volvió el esquema de los depósitos en garantía. Exacto. La ley vigente hasta diciembre, hasta hace unos días atrás, preveía que se podía pedir un mes de depósito en garantía solamente, que se devolvía al final del contrato a valores actualizados a ese momento. Ahora no tenemos más ese límite de un mes. Vos podés pedir, como depósito en garantía, digamos, el propietario puede pedir un mes, 2 meses, 3 meses, la cantidad de meses que sean necesarios, según el caso, digamos. Bien. Obviamente también el mercado va a ir moderando este tipo de cuestiones. Yo creo que no nos vamos a escapar demasiado de lo que veníamos haciendo últimamente. Sí. Y tal vez algunos propietarios quieran reforzar pidiendo alguna garantía más, porque recordá que más allá que algunas inmobiliarias pedían más de una garantía, eso estaba prohibido. Se podía por ley solamente pedir una garantía. Entonces tal vez pidamos más de una garantía ahora. Tal vez algún propietario está bien, yo te pido un solo mes de depósito de garantía, pero te pido 2 garantías. Exacto. Con recibo de sueldos, por decir una cosa. O puedan pedir un mes de depósito de garantía y que me firmen un pagaré, la garantía. Es decir, tenés esas opciones. Yo creo que por cómo está el mercado todavía en recesión, tampoco va a haber un cambio demasiado significativo en ese punto de los depósitos en garantía, porque obviamente la oferta no es demasiado importante, no hay demasiadas opciones para la rotación de inmuebles, entonces también el propietario está interesado. Aquel propietario que quiere seguir invirtiendo en inmuebles, cualquier propietario que se había retirado del mercado inmobiliario y que quiere volver, tampoco va a querer imponer condiciones que los inquilinos van a mirar por otro lado para buscar condiciones un poco más accesibles, ¿no? Porque todos somos conscientes que la crisis afecta a todos, ¿no es cierto? Entonces, más allá que es una cláusula que se puede pactar libremente, me parece que no vamos a cambiar demasiado de los esquemas actuales, salvo esto de por ahí pedir algún pagaré, que ahora está de vuelta permitido, o de pedir alguna garantía más. Bien, bueno, hablamos de la rescisión del contrato. El inquilino puede rescindir el contrato en cualquier momento abonando el 10% del saldo del canon locativo futuro. Claro, eso cambió antes. A ver, es un cambio que hay que ver en qué momento se ejerce la rescisión para ver qué impacto tiene. Antes era, si se rescindía durante el primer año, pagaba 1 mes y medio de indemnización. Sí. Si se rescindía después del año de vigencia del contrato, era 1 mes de indemnización. Y si anticipaba que se iba con más de 3 meses de anticipación, no pagaba ninguna indemnización. Ese es el esquema anterior. Ahora lo puede rescindir en cualquier... Y también antes tenía que esperar 6 meses para rescindir el inquilino. Antes tenía que esperar 6 meses para rescindir. Si se iba antes, tenía que pagar los 6 meses y después la multa. Exacto. Es decir, el propietario tenía asegurado esos 6 meses más la multa en todo caso. Ahora el inquilino puede rescindir al día siguiente que firme el contrato, puede rescindir. Y debe pagar como indemnización solamente el 10% de lo que quede del contrato. Bien. Por eso, a medida que avanza el contrato, va a ser menor la indemnización que va a pagar. Imagínate. Y ya hablaste del propietario como este gran cambio. Ahí por ahí tenés algún desequilibrio, porque el propietario puede rescindir el contrato con alguna causa que esté prevista en el contrato, pero no paga ninguna indemnización. Bien. La no inscripción a la FIP. Bueno, al derogarse la ley de alquileres, la ley 27551, que preveía esta obligación de registrar estos contratos en la FIP, esto está derogado, así que ya es una norma que no está vigente. Y lo que también va a quedar sujeto, que no sé si lo tenías apuntadito por ahí, que va a ser materia de regulación, de redacción de los corredores y de los abogados, y responsabilidad nuestra también de redactarlo de una forma que no sea abusiva, que sea clara, y también va a ser nuestra responsabilidad informar adecuadamente y oportunamente a las partes, es respecto de cuál es el régimen de las mejoras a hacer en el inmueble, de los arreglos a hacer en el inmueble, de quién paga los impuestos y tasas en el inmueble. Exacto.
y de cómo es el procedimiento para devolver las llaves del inmueble. Ajá. Todas estas cuestiones, que estaban bastante bien reguladitas, pormenorizadamente, con la ley de alquileres, vamos a decir la ley de alquileres de Alberto, por decirlo de alguna manera, del 2020, para que la gente se ubique, que estaba bastante regulado y se tenía que cumplir con lo que decía esa norma. Ahora esas normas se derogaron y queda sujeto al acuerdo de partes. Bien. Es decir, que en el contrato se tiene que prever si se pueden o no se pueden hacer mejoras, a cargo de quién están las mejoras, a cargo de quién están los arreglos de una vivienda, arreglos estructurales, arreglos menores, a cargo de quién está el pago del impuesto inmobiliario, la tasa municipal. Eso va a tener que preverse en el contrato. Va a ser una de las condiciones del contrato que va a tener que ser oportunamente informado para que no haya sorpresas y obviamente debe estar explicado muy bien antes de firmar los contratos para que obviamente no haya ningún tipo de discusiones sobre la marcha. Creo que el consejo básicamente, si usted tiene que alquilar, pasa por ahí, pasa porque ahora todo es, es charlable y coordinado y pactado entre las partes. El tema es que no se olviden de nada, todo, hay que tener en cuenta todo, anotarse todo lo que uno quiere pactar, ¿no? Claro, nosotros tenemos la costumbre en Brío, porque es un momento muy importante acá. Sí. De hecho, tenemos contratos, o digamos, partes contractuales, locadores y locatarios, que lo tenemos hace años, desde que empezamos con el inmobiliario, siguen las mismas partes porque no hemos tenido ningún problema. Es decir, porque fuimos siempre claros, informamos de una manera correcta. Obviamente que por ahí surgen algunas diferencias. Hay, por supuesto, si bien el índice de conflictos en esta zona es bastante bajo, pero suelen suceder, pero bueno, siempre hay que tratar de morigerar, de que estos conflictos sean los menores posibles, informando oportunamente y claramente a las partes. Por eso es muy importante que las partes se tomen su tiempo de leer los contratos. Bien. De leer los contratos. Es decir, hay que leerlos antes de firmarlos, no venir un año después que firmaste el contrato y decir, pero esta cláusula... No. Ya está. Tenés que exigir al corredor, al empleado de la inmobiliaria, al abogado que te hace firmar el contrato, que no te haga firmar el contrato a las apuradas. Esto es un consejo para el inquilino, ¿no? Que no te haga firmar el contrato a las apuradas. Es decir, porque uno cuando publicita un inmueble, pone las condiciones generales, tantos dormitorios, tal servicio, tal precio. Después la letra chica, en cuanto a esto, por ejemplo, como el procedimiento para dejar la llave, las mejoras, etcétera, eso forma parte de la letra chica del contrato. Bueno, hay que tomarse el tiempo, hay que estar disponible esos 15, 20 minutos, media hora, lo que fuera, para leer el contrato y para aclarar todas las dudas. Analizar todo, bien. Para aclarar todas las dudas, para que, inclusive desde antes de firmar el contrato, uno ya sepa cuáles van a ser las condiciones que van a regir mi contrato durante los años, 2 años o 3 años que yo voy a vivir en ese lugar, ¿no? Facu, por último, sé que es muy pronto, es cuestión de horas nada más, pero quería saber cómo lo están palpando ustedes, porque hoy escuchaba que esto está como marcando el ritmo y que en Cava ya se habían superado las 900.000 ofertas. Está bien, estamos hablando de Cava, pero bueno, veníamos de una falta de departamentos. Mira, estuve en Córdoba el fin de semana, ya la gente empieza a desesperarse cuando sus hijos se tienen que ir a vivir allá, a buscar departamentos para los estudiantes. Es terrible, claro. Crucial. Entonces, bueno, no sé, ¿has notado ya algo? Desde el sector, verdaderamente, sin ninguna bandera política, porque soy apolítico completamente, pero desde el sector en general, es más, yo, más allá del Colegio de Corredores de Santa Fe, tengo relación con otros colegios de corredores del país, con FIRA inclusive, que es de todo el país. He participado en congresos, interactuamos en charlas y demás con distintos colegas de distintos puntos del país. Y en el sector, en general, vemos con buenos ojos esta reforma. Creemos que, si bien es un momento complicado para la economía en general y para todo tipo de contratos, no solamente para los alquileres, porque los problemas no son únicamente de los alquileres. No, claro. Uno va a comprar la carne y tiene el mismo problema. Que hoy vale una cosa, mañana otra. La nafta, y así, la nafta, todo, ¿no? Entonces, no solamente los alquileres. Es un tema tan trascendental los alquileres que toma mucha repercusión, pero el problema lo tenemos en todos los contratos. Pero del sector lo vemos con buenos ojos. Estamos verdaderamente esperanzados con esto. Como te decía, tenemos una gran responsabilidad por delante, porque que nos den tanta libertad para redactar los contratos a nosotros, los corredores, los abogados, nos da una gran responsabilidad. Entonces también tenemos que ser muy prudentes, nosotros muy responsables, pero en sí creo que esto los propietarios lo ven con buenos ojos. Había muchas personas que habían retirado los inmuebles y con esto de que se puede pactar alquileres un poco más cortos, de 2 años, de 1 año, ya les resulta un poco más atractivo, porque 1 año pasa relativamente rápido y si el negocio no va, se termina el contrato y se vuelven a retirar. Es decir, no tienen que esperar 3 años para retirarse o para cambiar las condiciones del contrato. Entonces, es algo un poco más atractivo para el propietario.
también es atractivo para quien invierte en proyectos inmobiliarios. Sí. Porque hay gente que ya es propietaria sí. de inmuebles, que los heredó, que los compró, etcétera, etcétera. Pero hay gente que quiere invertir, que tal vez tiene algunos ahorros de toda su vida, que cobró una herencia, que cobró una indemnización, lo que fuere, que quiere invertir. Y verdaderamente los últimos años no invitaban a la gente a invertir. Porque uno decía, bueno, ¿y cuánto cuesta una propiedad? Cuesta 50, 60, 100 mil dólares. ¿Y cuánto me da? ¿Cuántos dólares compro por esto? ¿O cuánto me da un plazo fijo por esto? Exacto. Y la inversión financiera era más atractiva y menos riesgosa que los alquileres, entonces la gente invertía en otra cosa, esa era la realidad. Entonces creo que ahora también esta desregulación, esta quita de tantas trabas y de tantos costos también para el propietario, va a generar una reinversión en el sector inmobiliario, que tal vez no se vea en lo inmediato, pero a mediano plazo creo que también va a beneficiar al inquilino, porque al haber más oferta, hay más competencia, sí, claro. Y al haber más competencia, obviamente los precios tienden a bajar. Bien. Entonces, tenemos buenas expectativas, esa es la realidad. Obviamente después el mercado dirá, es como te digo, esta desregulación, por ahí hablábamos, algunos colegas, yo planteaba un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, vos tenés un hijo o una hija menor de edad, que cumple 15 años, que no salía ni a la esquina, no lo dejaba salir. Porque, bueno, lo dejaba porque no querías, por los riesgos que tenía salir. Bueno, de repente cumplió 15 y lo dejaste salir. Resulta que si lo dejas salir y vuelve temprano, vuelve a las 10 de la noche, no toma, no fuma, nada, perfecto, vos lo vas a seguir dejando salir. Si en cambio sale y resulta que vuelve a las 6 de la mañana, borracho, que esto, que la junta, que decir, no salís más, o por lo menos por 2 meses no salís, por un año salís. Esto va a ser algo medio parecido. Nosotros, los operadores del mercado inmobiliario, tenemos esta responsabilidad. Si nosotros dejamos que sea todo un viva la pepa en lugar, sí. y pactar cláusulas abusivas y permitir que el propietario se abuse en el mercado, obviamente no va a tardar demasiado tiempo que volvamos a las regulaciones muy estrictas y que la libertad se termine. Exacto. Entonces nosotros vamos a ser los reguladores de esta libertad. Bien. Por eso es una linda responsabilidad la que tenemos por delante.